Continuando con la explicación general de lo que es el HTP, ¿sí? Habíamos mencionado anteriormente el proceso de la instrucción, la claridad que debe tenerse con respecto a la misma y bueno, de cierta manera guiar de una manera o de forma sutil a la psique a poder realizar lo que desee realizar como parte de la proyección. El HTP maneja dos visiones que son sus objetivos principales, igual ya los había mencionado. El hecho de las estructuras de personalidad y el hecho de la visión de la familia. En este ejemplo, les voy a recordar tantito que estamos trabajando con una fémina de 23 años, ¿sí? Nacional, o sea, perteneciente a un estado mexicano, ¿sí? Que dibuja de manera integral por consigna o instrucción implícita esto. Aquí nosotros podemos tener la casa, el árbol, la persona. A ella no se le dijo cómo plasmar o utilizar el espacio o su dimensión para dibujar. Ella decidió hacerlo así. Ahora bien, así como nosotros podemos ver desde un dibujo integral el hecho de las estructuras de la personalidad, también podemos ver a los puntos focales o nucleares de la familia. La casa, a grandes rasgos, va a representar, uno, la estructura de pensamiento, cuando estamos hablando de la estructura de la personalidad. Va a representar las ideas, los pensamientos, las ideaciones, cómo se visualiza lo que se construye de manera abstracta y concreta en la cabeza de la persona. Si ustedes se fijan, vean, tenemos aquí algo bastante desorganizado, se puede ver por elementos como las paredes, las ventanas pequeñas, poco acceso social, pensamientos un poco más caóticos o formación o estructura de pensamientos un poco más disfuncionales. Tal vez puede ser a nivel de incongruencia, a nivel de temporalidad, a nivel de coherencia con lo que se hace y con lo que se dice. Si se fijan, aquí tenemos a lo que es el árbol. El árbol es la construcción o la formación de la personalidad desde el tiempo en que la persona la forma o la va condicionando a través del desarrollo hasta los sucesos actuales. Vean, también tenemos una formación de personalidad bastante traumática, bastante dañada. Vean las raíces, se tuvo que afianzar a lo que pudo y realmente no, el afiance que tuvo en los procesos de desarrollo inicial de vida no fueron muy óptimos. Vemos un árbol mucho más pequeño a comparación de la casa. Quiere decir que la formación de la personalidad se basa de manera insegura hacia los procesos y pensamientos. Y vean, tenemos aquí a la figura humana. La figura humana representa el yo, la función yoica. Sus funciones yoicas presentes o la conexión o control entre el impulso y la parte social también es un poco precaria. Vean los condicionantes que tiene la figura humana, desde un cabello tipo casco, que es cerrazón de ideas, manos imprecisas que corroboran el no tener contactos sociales, hasta el hecho de una minimización ante las figuras anteriormente mencionadas, que es la casa y el árbol. Ahora, si nos vamos desde el punto de vista de la familia, ¿cómo creen que en este dibujo se encuentre la cercanía, la distancia, la visión, la percepción de las figuras parentales y la dinámica interactuante o de interacción-relación que hay de nuestro sujeto con respecto a las dos figuras? Teniendo en cuenta que la casa representa la figura materna, la matuta, la de los principios, la figura focal de la estructura del pensamiento y de la crianza. Tenemos la figura del árbol que representa al padre, a la productividad, puede representar una visión y una perspectiva o una ideación de lo que sería la figura masculina paterna dentro del hogar.
Y tenemos lo que es la figura humana, que representa al yo real, representa al yo actual, lo que la persona es en interacción o en relación con sus figuras parentales. ¿Sí? Al analizar esta parte, vea, tenemos la presencia de una madre, por lo menos, no necesariamente tiene que ser real o así. Es desde los ojos del mundo de la persona, cómo se construyó desde sus etapas tempranas de desarrollo, la visión y la cercanía con la figura materna, al igual que con la paterna, ¿sí? Lo que se constató. Ahora bien, tenemos a una figura materna con escasos contactos sociales, con ciertos desajustes emocionales o desequilibrios emocionales, muy concreta por el techo, muy concreta de pensamiento, ¿sí? Y bueno, cuando vemos a la figura humana pegada, ¿sí? a la casa, nos indica que hay mucho más sumisión, dominancia y dependencia hacia esta figura materna, hacia la figura maternal. Tenemos la presencia del árbol, que es el padre, un padre más pequeño, más minimizado, un padre poco fructífero, vean, no hay frutos, no hay nada, el tamaño del árbol nos indica una visión del padre más infantiloide, agresivo, dañado, posiblemente grande o enfermo. Tendríamos que conocer, como les digo, yo manejo las posibilidades porque no tengo el antecedente de vida. Estamos trabajando a raíz de algo muy concreto, muy básico y muy simple, que son los elementos. Ustedes con un antecedente de vida previo, con una evaluación previa de otros instrumentos, de otras técnicas que ya tienen, pueden consolidar y reafirmar hipótesis sobre la existencia o la visión de la figura del padre. Aquí probablemente el padre esté ausente, el padre no viva o el padre esté enfermo. Si asumimos que, bueno, la visión de la figura paterna no es muy adecuada desde los ojos de la persona, podemos ver también que hay una distancia. No distancia de la figura materna, distancia del sujeto sobre la figura del padre, ¿sí? Está mucho más apegada. Voy a disminuir tantito el dibujo para concretarnos en la hoja, para que ustedes vean la hoja completa, ¿sí? Puede ser que se vea un poquito lejos, pero prefiero que se vea lejos al hecho de que tengamos la hoja completa para que ustedes lo observen. Vean, el dibujo a simple vista parece que está entre céntrico tirado un poco hacia abajo, un poco. Hay una visión más marcada hacia la parte inferior de la figura del árbol, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que desde la estructura de la personalidad fue construida muy caóticamente con un autoconcepto precario. Desde la figura paterna, desde la visión de la figura paterna, un padre enfermo, ausente, agresivo, infantiloide, no bien visto por la persona o tal vez no con una percepción no tan satisfactoria sobre la figura del padre, ¿sí? Cuando se aplica de manera integral, como lo están viendo acá, me permite a mí, a diferencia de administrar los elementos por separado, me permite a mí como que poder ver esa integración, esa cercanía, esa unión de elementos. Déjenme decirles que al menos el dibujo de esta fémina de 23 años no tiene una escenografía. Van ustedes a tener dibujos integrados con un proceso de escenografía o de temáticas. Eso ustedes no lo pone la psique de su persona al entendimiento de la instrucción, ¿sí? Y ahí que lo dejen ser, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más parezca un dibujo, tal vez fusionado, o que nos muestre un escenario, estos tres dibujos, mayor viene siendo la integración, la unión, la cohesión de los elementos sobre la psique. ¿Sí? Cuando a veces se dibujan, a pesar de que sean en la misma hoja, elementos aislados. Un ejemplo, que aquí haya estado la casa, aquí haya estado el árbol y aquí haya estado la persona. Por manejarles un ejemplo de posición. Esto, a pesar de que esté en la misma hoja,
me va a indicar un individualismo muy marcado. La persona tiene mucha fragmentación, mucha división de elementos. Puede separar, no funcionalmente, tampoco disfuncional, pero puede separar el hecho de lo que piensa, lo que construyó y su propio ser. Nos lleva a procesos más egocéntricos, más individuales, si quieren ponerle algún tipo de clasificativo, más egoístas o más restrictivos, aislados hacia lo que pasa en el medio, ¿sí? Mientras más fusionados estén los elementos, quiere decir que la persona está un poco más integral a la parte social y a todo lo que lleva esta parte social, que es desde la crianza, desde la unión con las figuras parentales, aunque sean disfuncionales, hasta la percepción del mundo y de los demás más fusionado a su persona, ¿sí? O más fusionado hacia su parte psíquica, ¿sí? De todo esto nosotros nos fijamos, podemos hacer una valoración, podemos dar una visión, vamos a manejarlo de esta manera, o podemos dar una opinión, vamos a manejarlo como opinión, podemos dar una opinión de lo que podría interactuar con estos elementos. Sin embargo, se los dejo a criterio la flexibilidad de la administración y qué es lo que ustedes quieran buscar. Tal vez la problemática de la persona no esté centrado en la situación familiar o en el lazo familiar, sea más interno, más propio de la psique, más de la fragmentación, más de lo que puede afectar de dentro hacia afuera. Ahí sí les recomendaría que lo hagan por separado, una hoja en cada, un elemento en cada hoja, o utilizar una hoja para cada elemento, ¿sí? Pero si ustedes quisieran ver a lo mejor una problemática relacionada con la familia o con la visión hacia la familia, un integral sería lo ideal. Voy a dejarlo hasta acá, chicos, porque esto es lo que quiero que conozcan, al menos de manera inicial, antes de que entremos a los elementos personalizados por cada dibujo. Aclaro también que el HTP no le marca muchos elementos a la figura humana. Si en algún momento ustedes quieren evaluar desde el HTP la figura humana con mayor detalle, van a tener que recurrir a otros gráficos. Se recomienda que se recurra al TFH si ustedes quieren explorar más de la personalidad del individuo. Pero en sí, yo les aconsejaría que se quedaran con lo que el manual del HTP utiliza, que son elementos, 10, 15 elementos muy básicos para revisar sobre la figura humana. Porque recuerden que lo prioritario acá es casa y árbol porque son los nuevos elementos de incursión, los nuevos elementos que se solicitan que se dibujen, ¿sí? Ok, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Cualquier duda o comentario que me lo hagan saber.